Oh Señor Dios y Padre eterno, queremos alabar y bendecir tu nombre. Queremos darte gracias, Dios, porque nos permites acercarnos en esta hora hasta el trono de tu gracia. Y permite, Dios, que podamos aprender un poco más de ti. Trae sabiduría, trae entendimiento, Señor, a nuestras vidas. Dios eterno, que podamos escuchar tu voz. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Muy bien, preciosos, una actitud enseñable es lo que vamos a necesitar el día de hoy para aprender acerca de nuestro Señor. Pluma, papel, lápiz para que no se nos olvide. Hoy vamos a hablar semana 18, Hebreos, capítulo 11, y vamos a ver a partir de los versos 20 al 40, ¿verdad? Vamos a hablar de la fe. Esta es nuestra segunda enseñanza acerca de lo que es la fe. Y vamos a dar principio a nuestra lectura. Hebreos 11:20, que dice: por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el imperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de oveja y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Muy bien, hablándonos precisamente el Señor de esta fe, y continuamos con la enseñanza acerca de ella, donde el escritor continúa dándonos ejemplos de santos en el Antiguo Testamento que manifestaron a través de sus obras la fe que profesaban y todo lo que Dios pudo hacer a través de sus vidas gracias a esa fe. Veamos. Hebreos 11:20 dice: por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Isaac, un hombre que tenía mucho que hablar acerca de fe gracias al ejemplo que su padre Abraham le había dado. ¿Qué hizo? Bendijo la vida de sus hijos sabiendo que eran herederos de las promesas de Dios dadas a Abraham, donde a través de ellos levantaría naciones. Recordemos que descendientes de Jacob son los judíos y de Esaú fueron los edomitas. Isaac lo creyó y por eso bendijo a sus hijos de la misma manera. ¿Ok? Fe que se ve. Fe que se ve. Verso 21. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Jacob miró cómo a través de su vida Dios levantó a las 12 tribus de Israel. Bendijo a cada uno de sus hijos, pero al bendecir a los hijos de José, hizo que una tribu más se añadiera, de manera que de José descendieron 2 tribus. Israel finalmente tuvo 13 tribus, pues debemos recordar que la tribu de Leví
fue la tribu sacerdotal. ¿Ok? Muy bien. Verso 22. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. De José es poco lo que sabemos con relación a su comunión con Dios. Sabemos que Dios le hablaba a través de sueños y tenía la capacidad de interpretarlos, pero a través de este pasaje podemos saber que su comunión era tal que, en primer lugar, Dios le había hablado del futuro de Israel, que sería una gran nación que florecería y se multiplicaría en medio del cautiverio, pero que además saldría de ese cautiverio. Y en segundo lugar, tal lo creyó que ordenó que cuando eso sucediera, no dejaran sus huesos en Egipto. ¿Qué miramos en José? Fe que se ve. Verso 23. Por la fe Moisés, cuando nació y fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Con relación a los padres de Moisés, se nos dice que manifestaron tener fe en Dios cuando, en primer lugar, escondieron a Moisés. Recordemos que había entonces un decreto de matar, de echar al río a todos los hijos varones. Ellos escondieron 3 meses a Moisés y después lo echaron al río en una canasta con el propósito de que la hija de Faraón lo encontrara ahí. En segundo lugar, manifestaron fe al hacerlo y no permitir que el decreto del rey se los impidiera. Es decir, manifestaron fe cuando lo escondieron, manifestaron fe cuando no permitieron que el decreto del rey les impidiera esconder al niño. Fe que se ve. Verso 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Mucho que hablar de Moisés y poco tiempo para hacerlo. Y es que manifestó fe al, en primer lugar, escoger identificarse con el pueblo de Israel antes que seguir fingiendo ser un egipcio, aunque esto implicara el ser maltratado. En segundo lugar, manifestó fe al considerar que las recompensas que vienen de lo alto, que vienen de parte de Dios, son mejores que las que este mundo, en este caso Egipto, pudiera ofrecerle. Y en tercer lugar, manifestó fe al poner su mirada, su visión en la eternidad, y gracias a ello pudo soportar todo lo que pasó en el desierto con Israel. Finalmente, fe que se ve. Fe que se ve. Ahora, este pasaje nos habla en el verso 26 y nos dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Pero ¿a qué se refiere cuando habla de vituperio de Cristo? ¿A qué se refiere esta expresión? Porque nos queda claro que Moisés no conoció a Jesucristo. Vamos a ver el siguiente comentario. Para Moisés había por delante una mayor riqueza que experimentar por medio del oprobio por Cristo. Es decir, literalmente el desprecio del ungido. Al identificarse con el pueblo ungido por Dios, Moisés experimentó el estigma y el desprecio sufridos en máximo grado por el Mesías. Es decir, como escogido por Dios, como ungido, tuvo que atravesar por problemas, tuvo que atravesar por desprecios, tuvo que atravesar por humillaciones de la misma manera que los pasó Cristo. A eso se refiere el escritor. Muy bien. Verso 27. Por la fe, permítanme un segundo. Muy bien. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Recordemos que la primera vez que dejó Egipto Moisés, sí lo hizo temiendo a las consecuencias de haber asesinado a un egipcio, temiendo a la ira del rey. Pero la segunda vez no lo hace huyendo, sino al frente
de toda una nación y se sostuvo en ese liderazgo como viendo al invisible, gracias a la comunión que tenía con Dios, en donde era como si hablara con Él cara a cara. Por eso nos dice que por la fe dejó a Egipto, no temiendo a la ira del rey. Y nos habla no de la primera vez, sino de la segunda vez, porque ahí sí se sostuvo como viendo al invisible. Muy bien, verso 28. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Esta celebración de la Pascua no solamente incluía el comer el cordero, sino el rociar las puertas de las casas con sangre para evitar que el ángel de la muerte tocara a los primogénitos que estuvieran bajo esa sangre. Se necesitaba verdaderamente fe para hacerlo. Tan es así que los que no creyeron sufrieron las consecuencias de ver a sus hijos muertos, como les sucedió a los egipcios. ¿Ok? Verso 29. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Este es el último acontecimiento mencionado hecho por Moisés. Cuando estaban aparentemente atrapados entre el mar y el ejército egipcio, Dios le ordena a Moisés el extender su vara hacia el mar. ¿Qué fue lo que pasó? Un fuerte viento gélido sopló toda la noche, congelando el mar y abriendo una brecha que lo atravesaba para que los judíos pudieran atravesarlo a pie. ¿Qué pasó cuando los egipcios intentaron hacer lo mismo? Los bloques de hielo se rompieron y murieron ahogados. Fe que se ve. Muy bien. Verso 30. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Dos hechos que se dan en Jericó y que nos hablan de fe. El primero, rodear 7 días la ciudad y el séptimo día tocar las trompetas, gritar y mirar cómo los fuertes y altos muros de Jericó caían. Y el segundo lugar, Rahab, que esconde a los espías judíos para que no murieran y regresaran a su campamento, ganándose de esta manera el no morir ni ella ni los que estaban con ella. ¿Qué podemos ver en estos acontecimientos? Fe que se ve. Fe que se ve. Verso 32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Una lista larga, ¿verdad? Nosotros nos encontramos acerca de esos héroes de la fe de los cuales nos habla. Pero vamos a ver el siguiente comentario. El Antiguo Testamento presenta la vida de varias personas que tuvieron esas grandes victorias. José y Débora conquistaron reinos. Esto lo vemos en el libro de Josué y Jueces. Nehemías administró justicia en el libro de Nehemías. Daniel fue protegido de la boca de los leones en el libro de Daniel. Sadrach, Mesach y Abednego fueron protegidos en el horno de fuego en Daniel 3. Elías escapó a la espada de los escuderos de la reina malvada Jezabel en Primera de Reyes. Ezequías llegó a ser fuerte después de una grave enfermedad en Segunda de Reyes. Gedeón fue poderoso en batalla en el libro de los Jueces. Un hijo de una viuda fue resucitado por el profeta Elías en Segunda de Reyes. Nosotros también podemos tener victoria mediante la fe en Cristo. Nuestras victorias pueden ser parecidas a las que tuvieron los santos del Antiguo Testamento, pero es más probable que cada una de nuestras victorias esté directamente relacionada con la función que Dios quiere que desempeñemos. A pesar de que nuestro cuerpo se deteriora y muere, viviremos por siempre gracias a Cristo. En la resurrección prometida, aún la muerte física será derrotada y la victoria de Cristo será completa. Ok, ¿qué es lo que nos quiere decir el escritor del comentario? Nosotros miramos esta lista de héroes de la fe
que termina precisamente aquí en el libro y en el capítulo 11 del libro de los Hebreos. Pero esa lista se sigue llevando a cabo, se sigue realizando en los cielos, en donde tu nombre y mi nombre con toda seguridad se encuentran escritos. Y donde si hacemos y llevamos a cabo la voluntad de Dios, nuestros hechos, nuestras acciones serán revelados el día en que seamos galardonados por todos y cada uno de los hechos y acontecimientos que el Señor puso en nuestra mano. Gloria a Dios por eso. Verso 35. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Nota, hombres de fe, pobres, angustiados, maltratados. ¿Qué dirían aquellos que son partidarios de la falsa doctrina de la prosperidad? Que no fueron salvos, pero están en la galería de la fe, ¿no? Finalmente. Pero bueno, estos versículos resumen la vida de otros grandes hombres y mujeres de fe. Algunos tuvieron victorias sobresalientes aún a pesar de la amenaza de muerte, pero otros fueron severamente maltratados, torturados y hasta asesinados. ¿De qué nos habla esto? De que tener una fe inquebrantable en Dios no garantiza una vida despreocupada y feliz. Por el contrario, nuestra fe casi nos garantiza cierta forma de maltrato por parte del mundo. Mientras estemos en la tierra, tal vez jamás logremos ver el propósito de nuestros sufrimientos, pero sabemos que Dios cumplirá las promesas que nos ha hecho. Fiel es el que prometió. Ahora yo te pregunto, ¿crees que Dios cumplirá sus promesas? Vamos a ver el siguiente comentario en lo que lo piensas. Muchos piensan que el dolor es la excepción en la vida cristiana. Cuando el sufrimiento tiene lugar, dicen, ¿por qué a mí? Sienten como si Dios los hubiera abandonado o que quizás no eran tan confiables como pensaban. En realidad, vivimos en un mundo malvado y la vida incluye mucho sufrimiento, incluso para los creyentes. Pero Dios sigue dominando las circunstancias. Él permite que algunos cristianos lleguen a ser mártires por la fe y permite que otros sobrevivan a la persecución. En lugar de preguntarse ¿por qué a mí?, es mejor decir ¿por qué no a mí? Su fe y los valores morales de este mundo están en pugna. Si esperamos dolor y sufrimiento, no nos aplastarán cuando ocurra. También podemos recibir consuelo al saber que Jesucristo sufrió de igual modo. Él comprende nuestros temores, nuestras debilidades y nuestros desalientos. Ha prometido no dejarnos nunca e intercede a nuestro favor. En tiempos de dolor, persecución o sufrimientos, debemos confiar plenamente en Cristo. Amén. Muy bien. Verso 38. De los cuales el mundo no era digno, hablando de estos héroes de la fe, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. O sea, no dice mansiones, viajando en primera clase, hospedándonos en hoteles gran turismo, sino dice errando por desiertos, montes, cuevas y cavernas. Y dice de los cuales el mundo no era digno. Es una expresión que nos deja ver el gran contraste de valores que tenemos entre el mundo y la manera en que Dios juzga las cosas. Mientras para el mundo el que pasa por todas estas cosas es un tonto, es un loser, es un perdedor, digno de ser señalado y ridiculizado, Dios considera que todos estos son tan sublimes que el mismo mundo no era digno de tenerlos. Aquí el punto verdaderamente a considerar por cada uno de nosotros es ¿cuál es el comentario o cuál es el punto de vista al que obedecemos? ¿A Dios o el mundo? Piénsalo. Verso 39.
Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Vamos a ver un comentario y ahorita seguimos. Se les ha llamado a hebreos la galería de la fama de la fe. No hay duda de que el autor sorprendió a sus lectores con esta conclusión. Estos héroes judíos admirables no recibieron el premio total de parte de Dios porque murieron antes que Cristo viniera. En el plan de Dios, ellos y los creyentes cristianos, que de igual manera soportaron muchas pruebas, serán recompensados juntos. Una vez más, Hebreos muestra que el cristianismo ofrece una mejor alternativa que el judaísmo. Hay solidaridad entre los creyentes. Los creyentes del Antiguo y del Nuevo Testamentos serán glorificados juntos. No solo somos uno en el cuerpo de Cristo con todos los que están vivos, sino que también somos uno con todos los que ya han vivido. Todos somos necesarios para ser perfectos en Él. Muy bien, ahora sí. Por último, vamos a reflexionar en lo siguiente. A través de este capítulo hemos aprendido que la fe no es algo que simplemente decimos tener, no, sino que la verdadera fe se ve. Se ve a través de la manera en que vivimos, tomamos decisiones, hablamos, influimos en la vida de otros, permanecemos sin desanimarnos, soportamos las pruebas y sufrimientos. Nos preparamos para lo que sabemos que ha de venir, en fin. Hablamos de una fe que se ve. Ahora yo te pregunto, ¿tu fe se ve? ¿De verdad tu fe se ve? ¿Se ve a través de la manera en que diezmas y ofrendas? ¿Se ve a través de la manera en que compartes el evangelio? ¿Se ve a través de la manera en que interpretas lo que pasa en el mundo al mirar las señales? ¿Se ve a través de la manera en que ayudas a los demás? ¿A través del perdón y el amor que das a los que tienes a tu alrededor? Te pregunto, ¿eres un buen hijo? ¿Un buen esposo o esposa? ¿Un buen padre o madre? ¿Un buen empleado o empleador? Recordemos, de verdad recordemos, que lo que principalmente nos enseñó este capítulo es que la fe que no se ve, es muy probablemente una fe que no existe. Lo voy a repetir. Lo que principalmente nos enseñó este capítulo es que la fe que no se ve es muy probablemente una fe que no existe. Por eso es tan importante que en este día, en este momento, nos preguntemos tú y yo si real y verdaderamente nuestras vidas dan testimonio de aquello en lo que creemos. Si estamos siendo verdaderamente esos hombres y mujeres de fe. Si nuestros nombres verdaderamente algún día estarán en esa galería de la fe. O simplemente seremos de los que creímos para salvación y nada más. Yo te pido que ahí en tu lugar, por un momento inclines tu rostro, cierres tus ojos y pienses en estos instantes, por un momento. Pensemos juntos en si nuestra vida, si realmente nuestra vida está siendo una vida de fe. Piénsalo por un instante. Tómalo de manera reflexiva, no es un regaño, aunque a veces así suena, sino realmente el propósito es llevarte a pensar y reflexionar. Hemos visto todo lo que estos hombres hicieron, la manera en que manifestaron el que verdaderamente creían en Dios. Tú y yo tenemos esa oportunidad, la misma oportunidad que ellos tuvieron, que ellos gozaron. Yo quiero que pienses en la fe que la viuda de Sarepta, esa viuda que alimentó al profeta,
con la última porción de masa que tenía, ella debió tener para creer en las palabras del profeta y hacer esa primera torta para él y mirar cómo es que la harina no menguaba, que seguía existiendo harina para hacer masa, algo imposible de creer. Tú y yo tenemos esa oportunidad a través de nuestro diezmo y nuestra ofrenda. Yo quiero que pienses la forma, la manera en que los discípulos compartieron y predicaron el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, no buscando hacer sus nombres grandes en el reino, ni tener grandes congregaciones con cientos de recursos. No, ellos lo hicieron porque entendían que esa verdad era tan grande que no podía ser guardada ni escondida. En verdad les preocupaba el destino eterno de las personas que estaban a su alrededor. Y es la misma oportunidad que tú y yo tenemos al compartir el Evangelio. No haciendo proselitismo ni trabajando para el nombre de una iglesia o en aras de un pastor, sino realmente ocupados en la salvación de aquellos que están perdidos. Piensa en la fe que se necesita para, como hizo Moisés, hacer a un lado las riquezas que Egipto le ofrecía, que tenía, que gozaba. Él sí despertaba en sábanas de seda y tenía servidumbre a su disposición. Él no se bañaba solo, lo bañaban y lo vestían y lo perfumaban. Y todo eso lo dejó porque tenía puesta la mirada en la eternidad y consideraba mayores las riquezas de Dios que las que ofrecía y tenía en este mundo. Tú y yo no somos ricos, ni millonarios, ni multimillonarios. No somos un Rockefeller, un Carlos Slim. Por más dinero que tengamos, por más propiedades que poseamos, pero tenemos esa oportunidad, no de venderlas y repartir nuestro dinero entre los pobres, pero sí de hacerlas a un lado de nuestro corazón y rendirlas a la cruz de Cristo. Vivir con la mirada puesta en la eternidad, en el galardón, en la esperanza eterna. Tú y yo tenemos la oportunidad de trabajar como nadie trabaja, de ser padres y madres como nadie lo ha sido, de ser hijos que honran a sus padres, a pesar de que los hemos deshonrado durante tantos años, de manifestar como en esta nuestra fe Cristo es lo más importante. Cristo ocupa el centro de nuestras vidas. Dios, en el nombre de Jesús, queremos levantar nuestra voz delante de ti. Te damos gracias. Gracias, Señor, por lo que tú nos has enseñado el día de hoy. Héroes de la fe. Señor, gracias, porque ha sido una enseñanza llena de ti, llena de tus principios, llena de una reflexión que necesitamos llevar en nuestro corazón, meditar, rumiar en más de una ocasión. Que podamos aprender a caminar en tu voluntad, a andar por fe y no por vista. Señor, en el nombre de Jesús, te lo pedimos. Amén. Muy bien, precioso, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé paz. Nos estamos escuchando los días lunes.
a través de nuestro estudio de Hebreos, pero te recuerdo que todos los días tenemos un devocional que escuchar y los días domingo también tenemos enseñanza, la enseñanza dominical. Que el Señor te bendiga.